Vamos a estar viendo la vida y la familia de Sansón, Jueces capítulo 13, el versículo 2 al 5. Cierto hombre de Sora llamado Manoa de la tribu de Dan tenía una esposa que era estéril, pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco de nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareno, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Entonces, la misión de este niño es que va a venir a librar a Israel del poder de los filisteos. Iba a ser un niño consagrado a Dios, que iba a ser un voto de nazareno. Si usted quiere saber en más detalle, casi todo el capítulo 6 del libro de Números habla acerca del voto del nazareno. Era para el tiempo de la ley, era para el tiempo de Moisés, no es para el tiempo de ahora. Aquí tengo algunos versículos que explican lo que se requiere de una persona que está haciendo un voto especial de nazareno. Estamos en Números capítulo 6, versículos 2 al 6. Cuando un hombre o una mujer deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. ¿Se recuerdan ustedes cuando está Jesucristo en la cruz del Calvario? Cuando Él tiene sed y los romanos le dan vinagre. ¿Por qué Jesús rechazó el vinagre? Porque Él estaba consagrado y tenía un voto de nazareno. Tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareno, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, o sea que no era para siempre, sino que se podía hacer por un tiempo. Bueno, en el caso de Sansón era para toda su vida, pero normalmente no era toda la vida, era por un tiempo. Tampoco se cortará el cabello, sino que se dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver. Viene la esposa de Manoa y le dice a su esposo: mira, se me apareció un ángel y me dice que voy a tener un hijo. Manoa luego le dice: pero yo también quisiera ver ese ángel. Y él ora, y mire la oración de Manoa en Jueces capítulo 13, versículo 8. Manoa oró al Señor: oh Señor, te ruego que me permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Es impactante la actitud de este hombre. Su esposa es estéril y él por fe está orando ya acerca de cómo criar al niño que va a nacer. Y el Señor le da la oportunidad en Jueces capítulo 13, versículo 12, para que él haga la pregunta. Y aquí está Manoa ya, se vuelve a aparecer el ángel a la esposa y está él hablando con el ángel. Así que Manoa le preguntó: cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos de criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? La pregunta que tengo para ustedes es si en algún momento ustedes le han preguntado al Señor cómo criar a su hijo, cómo criar a su hija. Y yo le aseguro que si usted tiene esa conversación con el Señor le va a mostrar que muchas de las cosas que usted cree que estaba haciendo bien, la está haciendo mal. Y el Señor te va a educar sobre cómo formar a tus hijos. Yo tengo algunas citas bíblicas que yo le invito a que usted apunte para que usted vaya y que usted vea por medio de la palabra de Dios la respuesta del Señor acerca de cómo formar a los hijos. Estas no son todas, porque son muchísimas que hay en la Biblia, pero son algunas muy importantes. Le invito a que lea Deuteronomio capítulo 6, Proverbios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, el Salmo 127, Eclesiastés capítulo 11 y Eclesiastés capítulo 12. Le invito a que lea Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. El hijo nace, el hijo está creciendo, el hijo se vuelve cada vez más fuerte y ahora encontramos a un Sansón ya adulto en el siguiente capítulo, que es Jueces capítulo 14. Y dice que Sansón descendió a Timnat y vio ahí a una joven filistea. Cuando él volvió, le dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes en todo nuestro pueblo? ¿Qué tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? En otras palabras, esos filisteos pecadores. Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3: tampoco te unirás en matrimonio a ninguna de esas naciones,
ya estaba en la palabra de Dios que los israelitas no podían casarse con personas de otras naciones porque iban a apartar a los hijos de Dios y a las hijas de Dios también de los caminos del Señor. No darás a tus hijas y a tus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Pero Manoah, con el muchacho haciéndole el capricho, accedió. Y eso está mal. Cuando papá y mamá saben que el hijo está haciendo algo mal y el hijo insiste en hacer lo malo, y los padres, por complacer al muchacho, por complacer a la muchacha, acceden a los caprichos de él o ella. Y entonces el niño y la niña ya va a saber que solamente tiene que hacerte un caprichito. Uno, ya no te hablo, mamá, ya no eres mi best friend, papá. Y tú vas y concedes que él esté viviendo en pecado. Mañana, dentro de 3, 4, 5, 6 años, vas a querer llamarle la atención y va a ser demasiado tarde. Sansón luego va y camino a pedir la mano de esta muchacha, se le aparece un león y lo mata. En Jueces capítulo 14, versículo 8 y 9. Pasando algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar el león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel, algo inusual. Era como una tentación y vamos a ver cómo Sansón reacciona ante esa tentación. ¿Qué hizo? El nazareno, que no tenía que acercarse al cadáver, se acerca al animal muerto y come de la boca del animal muerto. Y no solo eso, cuando se reunió con sus padres, le ofreció miel y también ellos comieron, pero no le dijo que la había sacado del cadáver del león. Se contaminó a él y fue a contaminar a sus padres. Cuando tuvieron la oportunidad de detenerlo, no lo hicieron. Y tu hijo y tu hija hoy en tu casa ya no hay música cristiana, tu hogar está contaminado con música que no tiene nada que ver con Dios, con actitudes, con cosas que no tienen nada que ver con Dios, porque fueron al mundo, porque fueron a la desobediencia y lo trajeron a tu hogar, y hoy vives en un lugar, en una familia contaminada con cadáveres. Está desobedeciendo ya Sansón, se está casando con una persona que no debe de casarse, está comiendo lo que no tiene que comer, y no solamente eso, está ahora bebiendo lo que no tiene que beber. Va a ser un gran banquete para su fiesta. Jueces capítulo 14, versículos 10 a 11, dice: después de eso, su padre fue a ver a la mujer. Ahí Sansón ofreció un banquete como era de costumbre entre los jóvenes. La palabra judía que se usa para banquete en este caso es una fiesta con bebida. El Señor nos dice en Números capítulo 6 que no tenía que beber ni tocar nada, ni vino ni nada de la vid, y se fue a beber. Cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. Y si eso es lo que hace siempre Satanás, ¿verdad? No dejan que tomen solos. Cuando hay necesidad no hay amigos, pero cuando es para el chupe aparecen los amigos. Como un niño caprichoso va y se casa. ¿Y cómo cree que le va a ir en el matrimonio? Pues vamos a ver cómo termina el matrimonio de este muchacho caprichoso y malcriado. Jueces capítulo 14, versículos 16 al 17. Ahí Sansón le había dado una adivinanza o un enigma a los filisteos y le dice: mire, si ustedes adivinan lo que yo les voy a decir, yo les voy a dar a ustedes 30 piezas de lino y 30 vestidos para banquete. Y no adivinaban la respuesta. Entonces fueron a la esposa de Sansón y le dijeron: manipula a tu marido para que nos dé la respuesta. Y esto es lo que está pasando en Jueces capítulo 14, versículos 16 a 17. Entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo: me odias, le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución, ni siquiera se la he dado a mis padres, replicó. ¿Por qué habría de dártelo?, le dice Sansón. Pero ella le lloró 7 días que duró el banquete. Finalmente Sansón le dio la solución porque ella seguía insistiéndole. A su vez ella fue y le reveló la solución a los de su pueblo. Y aquí eso es importante porque más adelante va a haber otra mujer en la vida de Sansón que le va a insistir hasta que le saca la respuesta. Hombres, ¿me están oyendo? Hay caprichos que su esposa le va a hacer, y si van en contra de la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, no importa que no le hable, no importa que lo manden a dormir a la sala, párese firme en las cosas de Dios, ora por la salvación de tu esposa.
y que se convierta de corazón. Porque cuando va a ser verdaderamente una mujer de Dios, no va a manipular, no va a hacer lo indebido y no va a irritar ni te va a guardar rencor. Porque el amor, conforme nos explica la Biblia, en primera carta a Corintios capítulo 13, no irrita, no es egoísta, no busca lo suyo, no hace nada indebido. Y el amor no guarda rencor. Y seguimos la historia aquí de Sansón. Viene Sansón y da la respuesta y se enoja. Y entonces él va y sale a pelear y mata a los filisteos y les quita su ropa y se las entrega. Aquí están los 30 pedazos de ropa que yo se las iba a entregar. Y cuando regresa, ¿qué cree que pasó? Le dieron a su novia a otro. ¿Por qué pasa esto? ¿Sabía que cuando hay desobediencia, uno de los castigos de la desobediencia es que estás a punto de casarte y que otro se va a llevar a tu novia, a tu mujer? Deuteronomio capítulo 28, versículo 30, dice, estarás comprometido para casarte, pero otro tomará a tu prometida. Se quedó en vergüenza por desobediencia a Dios. Luego, ¿qué pasó? Sansón se enoja por lo que le hicieron. Fue a agarrar unas zorras y puso antorchas y fue a quemar todos los cultivos de los filisteos. Los filisteos dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué Sansón vino a quemar todas nuestras cosechas? Entonces esto pasa en Jueces capítulo 15, versículo 6. Cuando los filisteos preguntaron, ¿quién hizo esto? Les dijeron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso los filisteos fueron y lo quemaron a ella y a su padre. El corazón de Sansón para ese entonces estaba ya muy lejos de Dios. No le importan los preceptos de Dios, los pisotea y los viola cuando se le da la gana. Y aquí vemos la decadencia en Jueces capítulo 16, versículo 1 y 2. Un día Sansón se fue a Gaza donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar ahí la noche con ella. Proverbios capítulo 23, versículo 26 al 27. Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. El 27, porque fosa profunda es la prostituta. Cuando se habla de una fosa profunda, ¿a qué le recuerda? Es una tumba y estrecho pozo, la mujer ajena. Sansón se está encaminando hacia su propia muerte. ¿Y luego qué pasa? Se fija en una tercera mujer, todas filisteas. Jueces capítulo 16, versículo 4 al 5. Pasando algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo de que lo atemos y lo tengamos sometidos. Cada uno de nosotros le dará 1,100 monedas de plata. En el libro de Números está el pueblo de Israel marchando en el desierto y está enfrente de ellos el pueblo de Moab. El rey de Moab sabe de que no va a poder pelear contra Israel, por lo cual va y consigue a un sacerdote que se llama Balaam. Y lo puede leer en Números, capítulo 22 al 25. Ahí está la historia. Y esto es lo que le dice, agarren a sus hijas que se visten de una manera provocativa y que se vayan a las orillas del campamento de Israel y que ahí se pongan a bailar de una manera provocativa. Y entonces ustedes van a hacer que los hombres de Israel comiencen a fornicar con sus hijas. Las hijas suyas le tienen que decir a los hijos de Israel que comiencen a adorar a otros dioses. ¿Y qué cree que hubo? Hubo una mortandad. 24,000 hijos de Dios murieron en el desierto porque se dejaron seducir por mujeres que los llevaron a cometer pecado y a apartarse de Dios. Y por eso han muerto tantos de nuestros jóvenes, porque han sido seducidos por agentes del mal para que cometan pecado. Y luego, ¿qué pasa? En Jueces capítulo 16, versículo 20 al 21, Sansón le dijo su secreto. Y mire cómo termina. Luego ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón se despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron y se lo llevaron a Gaza. Y quiero que se dé cuenta, no puse aquí por razones de espacio y de tiempo, le cortaron el cabello. Porque lo importante no es que le cortaron el cabello, lo importante es que el corazón hace tiempo se había desviado. Y lo último que faltaba era lo del cabello. Seguimos en Jueces, en el capítulo 16, versículo 21. Ya le han sacado los ojos
lo sujetan con cadenas y lo pusieron a moler en la cárcel. Terminó como un esclavo. Proverbios 5:22 dice, al malvado lo atrapan sus malas obras. Si estás en maldad, aunque te hayas escapado muchas veces, tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. Los filisteos lo capturan, le arrancan los ojos y lo llevan a Gaza, lo sujetan con cadenas de bronce, lo ponen a moler en el versículo 22. Pero cuando le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Y Sansón, sin los filisteos saberlo, poco a poco se está poniendo fuerte otra vez. Deuteronomio capítulo 28, versículo 29 habla acerca también de las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias del pecado es que andarás como un ciego. Deuteronomio 28, 29, en pleno día andarás a tientas, como un ciego en la oscuridad. Fracasarás en todo lo que hagas. Día tras día serás oprimido. Te robarán y no habrá nadie que te socorra. Es humillado en Jueces capítulo 16, versículo 25. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y le sirvió como diversión. Y así es como el mundo trata a los hijos de Dios cuando están caídos. Se burlan de ti. Deuteronomio 28, 37, hablando acerca de las consecuencias del pecado, será motivo de horror y objeto de burla y de ridículo en todas las naciones a las que el Señor te conduzca. Esa es la consecuencia del pecado. Entonces Sansón se está creciendo otra vez su fuerza. Y mire qué hace en Jueces capítulo 16, versículo 28. Entonces Sansón oró al Señor. Oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Entonces Sansón está ahora cerca de unas columnas. Él le pide a un niño que lo guíe porque está ciego. Lo pone acerca de 2 columnas y hace esta petición. Para muchas personas que leen esta petición es, bueno, Sansón murió haciendo la voluntad de Dios. Pero quiero que analicemos esta petición para que no haya confusión o engaño. Mire qué pide Sansón. Oh soberano Señor, si reconoce al Señor, acuérdate de mí. Sabe que está lejos del Señor. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solamente una vez más y déjame que vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. No está pidiendo liberación por el pueblo de Israel. No está diciendo ayúdame Señor para que finalmente cumpla el propósito por el cual nací. No está orando Señor perdóname porque te he fallado. Restáurame Señor. No está orando así. Está pidiendo venganza. Y la misma ley nos dice en Deuteronomios capítulo 32, versículo 35, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo. Nosotros no le podemos decir al Señor, ahora Señor, tienes que vengarte de mí. Jamás. Y Dios no va a escuchar esa oración. Él empuja las columnas, ¿por qué? Porque su cabello había crecido. Y Dios puede usar aún al malvado para que sus propósitos se cumplan. Y Dios usó a un Sansón que quería venganza para que murieran muchos filisteos, pero no liberó al pueblo de Israel del yugo de los filisteos. Este tipo de persona es el tipo de persona que no se va al cielo. Es el tipo de persona que se va al infierno. Una persona que muere sin arrepentimiento. En el caso de Sansón murió sin arrepentimiento. Mató a muchos y se suicidó. En Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31 está la historia de un pobre que se llama Lázaro y de un hombre rico que no sabemos su nombre. Este hombre es llevado al infierno. Y estando él en el infierno, alza sus ojos y ve de lejos a Abraham y a Lázaro. Y mire la actitud de este hombre. Le pide a Abraham, manda a Lázaro para que me dé un poco de agua. Entonces manda a Lázaro para que le vaya a hablar a mi familia. La actitud de este hombre en el infierno es de una persona que no reconoce su pecado. Y aún estando en el infierno y quemándose, quiere dar órdenes y quiere que se haga su propia voluntad. Y Sansón es ese tipo de persona. Una vida trágica, una persona con un propósito especial que termina ciego, humillado, suicidándose sin arrepentimiento y que no ayuda a liberar al pueblo de Israel. Y es mi oración y es mi anhelo que cada uno de sus hijos e hijas y cada uno de ustedes cumpla los propósitos de Dios. Y que sea Dios que los guíe y que los cuide para no terminar en la condición de Sansón,
que terminó con un corazón sin arrepentimiento y sin alcanzar los propósitos del Señor.